Me gana la... Ahí sí. Ya, Denise, ahora sí, todo tuyo. Listo. Me ganaba un poquito la tecnología. Pero siempre, nunca es tarde para aprender. Así que muchas gracias, Claudia. Bueno, primero que todo, muchas gracias un poco por la invitación a poder un poco hablar respecto de lo que es la salud mental, sobre todo en el contexto de humanización y urgencia. Yo creo que es un tema no menor que nos involucra a todos, que finalmente hemos visto últimamente un aumento considerable, sobre todo en los servicios de urgencia, de la alta demanda, sobre todo tanto a nivel de pacientes que ingresan por intento suicida, como también de otro tipo de pacientes por alta complejidad. Como medida un poquito como de como contextualización, quería como más o menos entregarles como un pequeño como approach respecto de qué es lo que va a ser esta presentación, pero que finalmente lo que me gustaría es que pudiéramos participar todos, también un poco que esto pudiera ser un trabajo mucho más colaborativo, participativo, también un poco las experiencias que cada uno ha tenido, tanto en sus trabajos como también en sus experiencias personales, ya que finalmente somos seres humanos que estamos atendiendo a seres humanos y muchas veces nos vemos sin la posibilidad de poder atender de una manera adecuada por la escasez de recursos, pero también por escasez de conocimiento. Entonces, el hecho de poder tener conocimiento desde las otras esferas también es muy provechoso, así que por eso también esperamos de que esto sea bastante participativo en este sentido. Bueno, como bien les decía Claudio, yo me desempeño desde hace aproximadamente ya 14 años en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, conocido como Posta Central. No es un hospital que tiene como especialidad o una unidad de pacientes con patologías por salud mental o patología psiquiátrica. Sin embargo, como bien hablábamos, ha sido una temática bastante recurrente, sobre todo en la segunda ola de la pandemia, donde hemos visto un aumento de casos y veo ahí participante también a una gran colega, enfermera, supervisora de Instituto Psiquiátrico, que hemos podido trabajar también en conjunto para poder abordar de mejor manera el aumento considerable de las atenciones. Entonces, bueno, como medida de contextualización, eh, yo quería como más o menos preguntarles a todos. Primero, yo puse una imagen, el día viernes yo iba caminando por Diagonal Rancagua, acá en Santiago, y justamente en una de los murales había un, no sé si se podría decir un graffiti, pero que exponía "Cuida tu mente". Eh, Me llamó la atención en vista de que pocas veces damos cuenta de lo importante y de lo cercano que tenemos el tema del cuidado de nuestra salud mental. Muchas veces con nuestro trabajo, con nuestras necesidades que debemos cubrir diariamente, desconocemos de que es importante a veces mirar para el lado, encontrar un muro que nos diga estas consignas a fin más o menos de saber de que es igualmente importante nuestra salud mental como nuestra salud física. Entonces quería más o menos como preguntarles a ustedes, ¿qué hacen ustedes para cuidar su mente? Antes de pasar a las definiciones. No sé si hay alguien que quiera aportar acá. Gabriela Molina, vamos a ver. Yo estoy aprendiendo. Ahí se me escucha Ahí bien. sí, perfecto. Bueno, Bárbara, buenas noches. Bueno, quería agradecerles por el espacio. Yo estoy como socia en Sochi Ace también y he colaborado con ellos. Y en referencia a esto, te puedo decir que muy pocas veces se tiene conciencia más el personal de salud. Es como que siempre tenés que estar a mil y o no hay espacio o no hay un registro de la necesidad del autocuidado. Yo, por ejemplo, son plantas y libros, una forma de relajarme. Es una tremenda estrategia. Muchas veces uno no la visibiliza como importante, pero creo que muchos tienen como una forma también de centrarse en sí mismo,
a partir un poco de esto, del cuidado de un otro, del cuidado de plantas, de el poder tener sus espacios de resguardo, sus lugares seguros, que puede ser, como bien dice, la lectura, otros paisajes, que es lo que nos convoca ese tipo de estrategias. Así que yo también las incorporo en mi día a día en autocuidado. Muchas gracias, Gabriela. Un placer. Denise en el chat, Carlos Lépez dice reunirme y abrazar a mis padres y compartir espacios sociales con ellos. Tremendo. Tremendo. Ahí a veces uno les toca a la persona. Yo, bueno, tengo una fotito acá al lado de mi padre, que lo perdí hace aproximadamente un año, y efectivamente yo ahora no puedo abrazar a mis padres, pero sí puedo verlos en fotos, y que también eso aporta ciertos niveles de tranquilidad. El afecto, el cariño, las redes. Qué importante es hablar de que la piedra pesa menos mientras más manos la sostienen. Yo creo que eso es uno de los elementos tan integrales para el ser humano. El compartir el dolor, pero también el compartir las alegrías. Así que muchas gracias por ese aporte. Hay otra persona que dice, converso con amigos que están lejos, pero la tecnología me regala mucha ayuda, ya que por estar fuera, en situación de migrante, es una buena opción. Sin embargo, desarrollé una depresión y actualmente estoy en psicoterapia. Excelente, también responsable, ¿ah? Que efectivamente el apoyo psicoterapéutico es una estrategia súper importante también en este tipo de procesos, sobre todo cuando bien habla... Jonathan, los procesos de aculturación que equivale el proceso migratorio, efectivamente generan elementos de duelo en los cuales obviamente nos exponemos a otros elementos de estrés. Entonces, bien Jonathan, por iniciar un proceso psicoterapéutico, yo creo que todos deberíamos iniciar en algún momento de la vida o en algunos momentos de la vida procesos de revisión y sobre todo acompañando con profesionales que nos puedan ir guiando. María Ramírez. Cuéntenos, María Ramírez. Hola. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ramírez María, soy de Resistencia Chaco y bueno, para cuidar mi salud mental hago caminata, compartir el tiempo mayor tiempo con mi familia, ya sea mis hijos, mi nieto, mi mamá, mi hermano, ¿sí? Y también con amistades, ¿sí? Hacer piletas, natación, andar en bicicleta, escuchar música y hago arte terapia, ¿sí? De terapia con mis pacientes y de paso me ayuda a mí también, ¿no? Así que de esa manera me cuido. Gracias. Precioso. Precioso paradigma, ya podríamos hablar del arte terapia, más que una técnica. Con todos los modelos que incorpora también, psicodinámico, otras estrategias. Es una maravillosa herramienta también terapéutica también para el autocuidado. Y sí llama la atención algo, que lo que hemos conversado son estrategias que individualmente establecemos para nuestro propio autocuidado. Pero también, bueno, más adelante podríamos conversar, es qué hacen las instituciones para cuidar al personal, qué hace la comunidad para cuidar a las personas, porque muchas veces, como hablamos respecto de esto de la salud mental como algo un poquito ajeno, como que poco a poco nos estamos haciendo cargo ya en una situación más macro. Nos hemos dado cuenta que individualmente tenemos que hacernos cargo, pero ya exponerlo a que es un tema país, podríamos hablar en relación a eso. Así que muchas gracias, María Ramírez, de la provincia de Chaco, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que tenemos adherentes internacionales. Bueno, como un poquito para seguir en relación a eso, ¿qué es lo que entiende la OMS por salud mental?
Es un estado de bienestar. Voy a correr un poquito acá. De bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. ¿Por qué es importante establecer esta definición? Porque finalmente lo que la OMS postula es que no es una ausencia de trastorno, sino en cómo una persona que puede haber cursado algún episodio, por ejemplo, depresivo o algún trastorno, también merece sentirse digno, merece sentirse funcional para la comunidad y merece ser respetado. También hay que entender, porque muchas veces se malentiende que la salud mental es un tema de voluntades, ¿ya? En donde la persona que tiene un trastorno depresivo o la persona que tiene un trastorno de mayor complejidad, por ejemplo una esquizofrenia, es porque probablemente no tuvo voluntad para salir adelante o realmente es flojo, podríamos hablar. Y sin embargo, el concepto de salud mental es bastante más complejo que eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hablamos un poco que probablemente muchos conocen, sobre todo lo que son los funcionarios de la salud, lo que son los determinantes sociales que impactan, tanto por ejemplo las condiciones de vivienda, el acceso a la educación, entre otros elementos, además de factores biológicos y vulnerabilidades personales de la persona, que influyen en cómo está afectada o cómo se potencia mi salud mental, ¿ya? Entonces, lo que podemos entender como salud mental es una entidad compleja en la cual, obviamente, sí existen elementos probablemente motivacionales personales, pero también distintos elementos que convergen para el bienestar del individuo. Pero por sobre todo algo muy importante, no podemos dejar de ver de que la salud mental es un derecho fundamental. Y eso está postulado, a ver, vamos a ver esto, si es que se me quedó pegada. Bueno, no, vamos previamente. Vamos a ver un poquito un recorrido histórico en qué es lo que entendían como salud mental previamente. No sé si alguien conoce esta imagen. ¿Alguien me podría decir de qué se trata? Yo levanto la mano entonces. Bueno, esta es una imagen de Sebastián Brandt, realizada en 1494, que se denomina Stutilfera Navis, ¿ya? Y que representa un barco en donde se establecía como si hubiera sido como una especie de evento simbólico, donde incorporaban a los enajenados mentales a un barco y que finalmente los llevaban como al mar y se perdían en el mar. ¿Ya? Esto también fue tomado por Michel Foucault en La historia de la locura, en la cual se establecía como un elemento simbólico, pero que finalmente él, dentro de sus investigaciones, vio que habían elementos reales. Por ejemplo, en donde habían gente que padecía trastornos mentales y que los dejaban deambular a las afueras de las ciudades. O sea, ¿qué es lo que equivalía? Es que la patología por salud mental era algo enajenado de la sociedad, era algo probablemente incluso diabólico, que probablemente también conocíamos, por ejemplo, la epilepsia y otros tipos de trastornos, que finalmente daban cuenta de que había un cierto exilio de las personas que padecían algún trastorno. Pero esta foto que les estoy mostrando a continuación es del año 2009, ¿ya? Y que probablemente no se distingue mucho o no se diferencia mucho de lo ocurrido o lo que supuestamente podría ocurrir en el año 1494 con esta imagen de Sebastián Brandt. Esta es una imagen que fue tomada y fue expuesta en un artículo en El País, el 30 de septiembre del 2009, donde hablaban sobre los tratamientos vigentes que se realizaban a pacientes que padecían patologías por salud mental.
Ya esto ocurría en Afganistán y establecían que estaba la creencia que 40 días de encadenamiento y una dieta restringida para este tipo de pacientes podría curar a los enfermos mentales porque estaban poseídos por espíritu. ¿Ya? Ahora, yo no sé si conocen esta imagen. ¿Alguien podría decirme si alguien conoce esta imagen? ¿No? Bueno, esta imagen es de Chile. Y esta imagen es del 2014. Y esta imagen es de El Mercurio, en donde se muestra un incendio en un espacio o en un recinto que no estaba debidamente acreditado, donde se encontraban 9 pacientes psiquiátricos. Yo también tengo ciertas críticas en hablar de pacientes psiquiátricos, pero bueno, 9 pacientes que fallecieron porque los encerraban con llave. Y se produjo un incendio en ese lugar y fallecieron. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que no es un tema ajeno a nuestra actualidad y tampoco ajeno a nuestra realidad país. Muchas veces nos encontramos con situaciones en donde visibilizamos discriminación, donde visibilizamos enajenamiento, donde visibilizamos exilio. Entonces, finalmente lo que ocurre es que ahora la incorporación de la nueva ley de salud mental lo que trata de establecer es la autonomía, el derecho, ¿ya? De los pacientes a ser tratados por igual como cualquier otro paciente, ¿ya? A mí me pareció muy complejo ver esta imagen, estaba buscando en las redes y darme cuenta de que nuestro país, con toda la tecnología que podamos dar cuenta, efectivamente existe este tipo de situaciones que probablemente pueden estar ocurriendo y no tenemos claridad. Bueno, en relación a lo que estaba hablando, ya en 1991 la ONU propone que la necesidad de establecer de que toda persona que padezca una enfermedad mental es un sujeto de derecho y que requiere una atención digna y de calidad y ser tratado como una persona humana, ¿ya? Desde ahí es donde parten todo lo que son los planes, de hecho el Plan Nacional de Salud Mental, que parte desde el 2017, con propuesta hasta el 2025, parte desde esa medida de que es un sujeto de derecho cualquier persona que tenga alguna afección de salud mental. Y ya el 2022, que esto es hace muy poquito, ya en mayo, se promulga la ley de 21.331 que avala el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, en donde los 3 principales pilares que tiene esta ley es potenciar la autonomía y la toma de decisiones de los pacientes que padecen alguna patología de salud mental, potenciar la intersectorialidad. ¿Qué quiere decir eso? De que no solamente existan hospitales asilares para proveer atención, sino que también pueda haber otro tipo de centros que puedan atender de manera digna y efectiva también a pacientes que tengan alguna patología por salud mental, pero también lo que es la excepcionalidad de hospitalización. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente que ingresa, por ejemplo, a un servicio de urgencia, que primero se tenga que evaluar cuáles son los criterios para establecer que tenemos que coartar la libertad de ese paciente, ¿ya? Anteriormente, todos los pacientes tenían que estar hospitalizados, ¿ya? ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos que dar cuenta con este modelo donde se prima lo que es la intersectorialidad, es que existen otros dispositivos donde se pueden atender sin privar de insertarse en la comunidad a los pacientes que tengan alguna patología por salud mental. Entonces, vamos en ese camino. Sin embargo, una de las principales críticas que establecen es que todavía nos faltan recursos económicos con el fin de poder implementar de buena manera lo que son los ejes programáticos, por ejemplo, del Plan Nacional de Salud Mental, que conversa estrechamente con esta ley número 21.331.
Bueno, en relación a las cifras, también es algo que dimos cuenta, por ejemplo, en relación a lo que estábamos hablando sobre las principales críticas. La salud mental todavía sigue siendo el hermano pobre de la salud. Ya, según la OCDE, que nosotros somos partícipes de la OCDE, estamos muy por debajo de lo que ellos establecen como algo adecuado, que es el 6%. ¿Ya? Chile tiene por ciento de recursos, que es el presupuesto anual de salud, para lo que es la temática de salud mental. Actualmente se está poniendo mucho más foco en eso, sin embargo, con temas de inflación y otros elementos, todavía no logramos superar lo que es el 3%, ¿ya? Y en el Plan Nacional de, de Salud Mental, lo que se establece como ideal es que podamos llegar al 5%. También integré lo que es en Argentina, asumiendo que también habían colegas trasandinos y que efectivamente dentro de los planes nacionales de Argentina se establecía incluso un 10%. O sea, imagínense lo ideal que podría tener un acceso a un mayor recurso. Sin embargo, desde el 2012, el presupuesto en salud mental en el país de Argentina no ha superado nunca el 3%. O sea, estamos hablando de que más allá de que estamos hablando de que es una realidad país, también, tanto a nivel de Latinoamérica, estamos muy por debajo de lo que nosotros esperaríamos según la OCDE. Se han hecho varias encuestas, sobre todo se ha puesto bastante hincapié luego de la pandemia respecto de lo que es el cuidado de la salud mental. Y efectivamente, la preocupación por la salud mental ha superado lo que es la preocupación por lo que es el contagio o por COVID-19, llegando a un 62%, ¿ya? Y algo no menor, que parece algo bastante complejo y que es importante siempre conversarlo, es que dentro de lo que son los antecedentes aportados por el programa de vigilancia de MinSal, es que en el grupo etario de 15 a 49 años, la proporción de muertes causadas por suicidio se encuentra en primer lugar seguido de los accidentes de tránsito. O sea, estamos hablando de una situación crítica que nos debemos hacer cargo, pero que los recursos muchas veces no dan abasto. Esa es nuestra realidad y probablemente también es parte de una realidad que viven diversos países también de Latinoamérica. Bueno, ¿y por qué estábamos hablando un poco de la pandemia? ¿Y por qué existe este interés que surge desde la pandemia? Yo aquí saqué también un par de artículos en relación a eso, y por ejemplo, en uno, que era de la OPS, esto fue en el 2020, que hablaba de que el COVID-19 es un factor de riesgo para lo que es los intentos de suicidio, sobre todo en lo que son los funcionarios de salud. Y eso puede estar debidamente explicado por, obviamente, el concepto de incertidumbre, el confinamiento, los duelos traumáticos asociados también a los fallecimientos por COVID, entre otros términos, pero también los elementos de carácter, ¿cómo se podría decir?, laborales que impactan también en cuanto a lo que son los recursos monetarios. Entonces, sí, la pandemia ¿Te puedo afecta. interrumpir? Sí, Sí, en ese aspecto coincido con vos, también mucho la angustia o los episodios que yo he visto en colegas apenas empezó la pandemia, que había escasez de recursos. Yo trabajé o trabajo en un hospital público y también en una institución privada, y en el principio de la pandemia se exacerbaron muchísimo los costos de los materiales descartables de protección. Entonces, el temor, la incertidumbre que manejaba el personal, pero a la vez esto de si no tengo los elementos no ingreso a ver al paciente, pero que desde la institución se hacía como un llamado o como una observación y inclusive una sanción por no asistir al paciente más allá de la que el mismo personal se hacía a sí mismo por no atender a ese paciente, era como que se jugaba una doble culpa, un doble rol ahí.
soy culpable por no atender al paciente, pero soy culpable porque entro así nomás y me puedo contagiar yo y mi familia. Hubo muchas situaciones que generaron mucha descompensación o cuadros, no llegando a un cuadro grande, pero que sí, que generaron problemas en muchos compañeros que tomaron licencias por depresión, ataques de pánico, muchos que surgieron en esta época. De hecho, efectivamente lo que dices, bueno, surgieron muchas investigaciones asociadas a lo que uno conoce como el daño moral. El daño moral tiene que ver un poco con la incapacidad de poder otorgar, por ejemplo, en este caso, en pandemia, una atención digna y oportuna a los pacientes, producto un poco de la escasez de recursos, uno de los ítems del daño moral. Y eso ocurría mucho, sobre todo en casos cuando existe, obviamente, personas con alto nivel de empatía. Ya incluso en algún minuto se investigó que personas que tienen altos componentes o alto nivel de empatía tendrían mayor factor de riesgo a padecer lo que es el daño moral, y va muy de la mano con lo que uno conoce como el burnout. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el COVID-19 sí es un factor de riesgo para lo que son las enfermedades ocupacionales en el personal de salud. Y eso es algo que se ha conversado. Sin embargo, todavía estamos en la batalla, todavía seguimos atendiendo pacientes, y yo creo que en algún minuto nos merecemos un espacio para poder conversar respecto de cómo fue afrontar esta pandemia entre todos los equipos sanitarios y cómo pudimos salir adelante. Yo creo que siempre es importante darse esos espacios también para poder elaborar todos esos procesos, porque si no quedan ahí, ¿ya? Y eso lo que genera, obviamente, es un estrés continuado. Aquí también había otro artículo, pero estos son del año más o menos 2020, proximidad de pandemia. La salud mental de los chilenos es la segunda que más ha empeorado en la pandemia en el mundo. Colmed entrega informes sobre atenciones en salud mental. El 67% de los médicos del sector primario debió reducir sus consultas. Y existió un estudio donde la salud mental del personal sanitario está muy afectada por la pandemia, que es lo mismo que decía María Gabriel. También ocurrió eso con los pacientes. Finalmente, por la pandemia, ¿qué es lo que ocurrió? Se tuvo que redistribuir todos los recursos sanitarios para poder afrontar esto. Entonces, ¿qué ocurría? Muchas veces los pacientes crónicos de salud mental no podían tener acceso a sus controles, ya que se redujo en un número considerable, llegando incluso hasta el 70% en algunas investigaciones, publicaciones indican, el acceso a la atención de los controles, pero también asumiendo los factores o los estresores asociados a la pandemia, el confinamiento, el consumo de alcohol. Estamos hablando de que el número de casos ascendió de una manera súper intensa en un corto tiempo. También, por ejemplo, la falta de acceso a lo que es la entrega de recetas médicas. Obviamente, por esta incertidumbre y el temor de los mismos pacientes para poder ir a retirar sus fármacos, se confinaban y no retiraban y obviamente interrumpían sus tratamientos crónicos. Lo mismo ocurría obviamente con otro tipo de patologías como hipertensión, diabetes, que finalmente dimos cuenta de que se produjo después obviamente una descompensación de todas las patologías crónicas, las listas GES también. O sea, hubo un impacto en nuestra salud pública de manera considerable la pandemia, y no podemos dejar de hablar respecto de eso. ¿Alguien levantó la mano? ¿O no? Sí. Sí, sí se puede, no sé cuánto tiempo disponen. Algo que yo pude observar, yo en el hospital público trabajo en el área de salud mental y en las instituciones privadas trabajo en el área de cuidados paliativos, son mis dos especialidades. Y algo que afectó muchísimo la calidad de vida de los pacientes fue el no recibir visita de sus familiares. Fue impresionante el bajón anímico, cómo disminuyó la autonomía, sobre todo los pacientes que estaban internados en la institución de cuidados paliativos,
cómo disminuyó esta capacidad de hacer cosas por sí, como estaban abatidos anímicamente. Y bueno, en el hospital público también los pacientes, yo estoy en una sala de internación mixta, y los pacientes eran como que se sentían muy frustrados al no poder tener un mínimo diálogo con su familia. Muchos decían que extrañaban el poder, o cuando tenían la visita, era que no podías estar cerca, no podían tomar mate, que es algo que se usa mucho acá, no poder abrazarte, no poder besarte. También esto del tocar al otro, la afectividad, afectó mucho el estado anímico de los pacientes. Exactamente. Y también a los funcionarios. El ver esa situación, fuimos víctimas indirectas también en relación a eso. Por eso también es parte un poco de estos elementos que hablamos del daño moral. El ver cuando fallecían solos, por ejemplo, los pacientes, cuando muchas veces no llegaba la familia y no podían reconocerlos, y que eran entregados como en bolsas mortuorias, donde sabíamos de que no podían establecer los rituales. O sea, sí fue un elemento bastante importante. Y finalmente, bueno, como íbamos recobrando un poco este tema, la pandemia efectivamente sí generó elementos bien importantes. De hecho, yo les quería como exponer mi realidad, una realidad local, en donde sí pudimos evidenciar a través de números, que lamentablemente a veces para poder problematizar tanto a niveles ministeriales, tenemos que hablar de números para medir el impacto y no personas. Pero, por ejemplo, nosotros, desde el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, fuimos parte como de uno de los centros de referencia de atención de pacientes COVID. Entonces, efectivamente, se reconvirtió todas las atenciones, pero en un minuto ya en la segunda ola de la pandemia, existió un aumento considerable de ingresos por casos por intento suicida, ¿ya? Y también por ingresos de pacientes que cursaban alguna urgencia psiquiátrica. Bueno, y ahí estuvimos con el apoyo, obviamente, de lo que son otros centros, dentro de ellos el Instituto Psiquiátrico, para poder afrontar esta pandemia. Nosotros incluso hablábamos de pacientes que ingresaban por alguna afección en salud mental. Si vemos acá, por ejemplo, lo que es este gráfico, en el año 2020, justo en plena pandemia, fue donde recibimos en nuestro hospital, en la urgencia, el número más bajo de casos que ingresaban por intento de suicidio. Y ya en el 2022, el corte fue octubre, hemos superado con creces el ingreso de casos desde lo que nosotros trabajamos como un programa de vigilancia. Eso quiere decir que cada paciente que ingresaba nosotros lo integramos a una base de datos para poder registrar y articular con las redes asistenciales para que puedan tener un tratamiento. Pero obviamente arrojaron estas cifras que no son menor, ¿ya? Esto es una realidad local, pero que finalmente hemos conversado con distintos colegas que finalmente lo que ocurre es que existe esto en todos los servicios de urgencia. Y aquí presentamos obviamente un pequeño extracto en relación a eso, donde se hizo un programa mostrando lo que era esta crisis en salud mental, de la cual obviamente nos estamos haciendo cargos entre todos el personal de salud. El Hospital de Urgencia Asistencia Pública o Posta Central es el principal centro de atención de emergencias médicas de adultos de la región metropolitana. Aquí se tratan patologías de alta complejidad y es punto de derivación nacional para pacientes politraumatizados y quemados. Sin embargo, dentro de sus atenciones de urgencia hay una que tiene un aumento significativo en el último año y medio. En 2021, la Posta Central notifica la atención de 357 intentos de suicidio, un 42% más de casos que los registrados el año 2019 y la cifra más alta desde que se inicia el programa piloto de vigilancia epidemiológica en 2017. De ellos, 68 corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años, número 3 veces mayor que el del periodo prepandemia. Y en lo que va de este 2022, los ingresos para este rango etario ya superan los del 2021.
De 15 a 19 años desde enero a la fecha van 78 ingresos. Y en el mes de junio, 20. Hemos llegado con los colegas a turno y hemos recibido de 13 camas en la unidad de pacientes críticos, que es donde ingresan estos niñas y niños adolescentes, con 12 camas ocupadas por salud mental. Y nuestro promedio es 5, 4 camas diarias ocupadas con intentos suicidas. Preocupa la cantidad y gravedad de los casos, pero también la dificultad para, una vez superada la emergencia, poder derivarlos al centro hospitalario que les corresponde por edad y condición de salud. La oferta de hospitalización psiquiátrica para la población infanto-juvenil escasea en todo el país. Así las cosas, niños, niñas y adolescentes pueden pasar días e incluso semanas en urgencias de clínicas y hospitales como este, a la espera de un cupo y una cama para recibir el tratamiento que necesitan. Por su naturaleza y diseño, la Posta Central no cuenta con una unidad de hospitalización psiquiátrica, tampoco con los especialistas idóneos para iniciar una terapia. Pero cuando hay riesgo y no hay vacantes, allí se queda. El paciente no debe verse expuesto a un nuevo intento suicida o algún riesgo de descompensación de su enfermedad, precisamente porque la red no puede responder. Y la situación promedio es más o menos 5 o 6 días de pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia, lo que es gravísimo, porque nuestros jóvenes y niños y niñas se ven expuestos a lo que sucede en un servicio de urgencia de pacientes críticos. La primera noche llegaron 2 personas baleadas. Carabineros se paseaba por todos lados. Esa noche tampoco nos descansó. Sí estaba la atención de urgencia de los médicos, que se agradece, pero no es un lugar para una niña que tiene un problema psiquiátrico. Bueno, esa es una pequeña realidad local que probablemente también están viviendo distintas unidades de urgencia y que finalmente ahora es donde tenemos que hacernos cargo sobre qué podemos aportar y cómo podemos humanizar estos espacios de servicio de urgencia a fin un poco de poder responder también a los lineamientos tanto de la Ley de Salud Mental como el Plan Nacional. Porque no sabemos si la persona que ingresa por alguna patología o alguna urgencia psiquiátrica puede ser algún familiar, algún amigo de algún funcionario o también nuestro. ¿Qué es lo que dimos cuenta en relación un poco a esta crisis, que también la podemos ver como oportunidad? Es que efectivamente habían bastantes brechas que son importantes en estos momentos, ¿cómo se llama? Poder abordarlas. Primero, a nivel institucional, obviamente estamos con una escasez de recursos, cantidad limitada de camas para hospitalización, número de COSAM insuficiente, que son los centros comunitarios de salud mental de nuestro país, y también obviamente a nivel de canastas de fármacos, obviamente es lo que podemos dar cuenta a nivel intersectorial, que son las principales brechas, pero también a nivel hospitalar, nosotros no contamos, y todos los hospitales no cuentan con unidades especializadas para el manejo de pacientes que tengan alguna patología de salud mental, sobre todo cuando son patologías de alta complejidad. Entonces, obviamente la infraestructura está poco adecuada para las necesidades, para una atención digna, pero también carecemos de capacitación, y también dentro de otras cosas, es que ya estamos frente a un desgaste propio de que lo que hablábamos, que era en relación un poco a la atención y el estrés continuo asociado a la pandemia por COVID-19. Entonces, finalmente, todas estas brechas, lo que nos trata como más o menos de mostrar es la necesidad un poco de establecer nuevas oportunidades para responder a 2 requisitos fundamentales. Es proveer dignidad y no discriminar a nuestros pacientes que ingresan a los hospitales y también a otros sistemas de atención sanitaria. Entonces, a nivel de oportunidades, efectivamente, podemos incorporar y hablar respecto de la necesidad de establecer nuevas normas de funcionamiento.
¿ya? Donde existan protocolos humanizados, en donde podamos respetar, por ejemplo, la dignidad, las necesidades de confort de los pacientes, protocolos, por ejemplo, en donde podamos hablar de medidas no coercitivas. Siempre conversamos de las contenciones mecánicas, pero sin embargo, desconocemos de que existen otro tipo de alternativas que pueden ser bastante útiles antes de llegar a establecer criterios más coercitivos para los pacientes. La incorporación también de otros equipos. ¿Ya? Muchas veces en las urgencias estaba el concepto del modelo biomédico, donde se incorporaba principalmente el equipo de gestión del cuidado y también los médicos, pero también poco a poco se iba incorporando ya lo que es las duplas psicosociales en los servicios de atención primarios de urgencia, para lo que es la intervención en crisis, el apoyo también en la entrega de malas noticias, y la primera acogida de pacientes que tengan algún elemento de salud mental, y también la incorporación de psicólogos en los servicios de urgencia que proveen ese mismo, esas mismas prestaciones. En relación a la infraestructura, es también un poco empezar a poder cuestionarnos. Muchas veces cuando tenemos pacientes que tienen otro tipo de necesidades, nos damos cuenta de que a nivel ambiental tenemos numerosos riesgos que no hemos podido más o menos subsanar. Por ejemplo, el acceso a elementos cortopunzantes, un espacio en donde pueda haber una modulación también sensorial, en que permita de que el paciente no se agite. Entendemos de que el cambio en la infraestructura equivale a recursos, y sabemos de que en estos momentos los recursos están escasos, pero sí probablemente tratar de buscar medidas de confort para nuestros pacientes puede ser uno de los elementos, por ejemplo, una cama, buscar un box donde pueda estar un poquito más aislado en compañía de algún familiar, puede ser ya un impacto bastante positivo en la salud mental. Pero también no podemos dejar de lado la capacitación a los equipos. Ya nosotros estamos con necesidades que no están siendo cubiertas, que es la capacitación, por ejemplo, en conducta suicida, también en primeros apoyos psicológicos, los cuales son unos recursos que son bastante importantes, y no es necesario ser psicólogos, ni psiquiatras, ni otro tipo de profesionales de salud mental para poder aplicarlos. ¿Ya? Eso es súper importante porque son medidas que finalmente son accesibles para todo el personal de salud y que pueden ser un aporte tanto para la atención de usuarios, pero también en caso de que alguno de mis colegas pueda entrar en crisis. Entonces, más que nada, la respuesta es, o la pregunta es, más que respuesta, es la humanización y la salud mental en urgencias. ¿Es posible hacerlo? Sabemos que no tenemos recursos, sabemos que estamos un poco desgastados, pero sí tenemos voluntades, sí tenemos nuestro grado de humanidad, sí sabemos que la salud mental es algo importante, sí tenemos muchas veces estas imágenes que vamos caminando y nos llama la atención el cuida tu mente, o algún comercial, o algo que nos hace darnos cuenta de la importancia que es saber de que somos seres humanos atendiendo a otros seres humanos, y que en estos momentos son personas que están con otro tipo de necesidades que necesitamos cubrir. Y ante ello, efectivamente, es tratar, obviamente, a integrar lo que siempre conversamos en el concepto de humanización, que es esta triada, que es establecer la importancia de la incorporación tanto de los equipos sanitarios, la familia, todo centrado también en el paciente, ¿ya? Y en este caso, en lo que es la temática de salud mental, el paciente tenemos que dar cuenta de que es un ser autónomo y con derechos, ya que anteriormente, como hablábamos del Stutilfera navis, era una persona, un enajenado mental, que no tenía derechos, que aparentemente la Constitución o las leyes eran distintas, pero ahora tenemos que hacernos cargo y darnos cuenta de que todos somos sujetos de derecho, y que todos tenemos oportunidad para poder desarrollarnos de manera integral en nuestras vidas. También un poco lo que es la familia. Siempre se ha conversado de la familia como aliado terapéutico en todos los espacios de servicios, tanto de urgencia como otro tipo de servicio. El concepto de humanización o el paradigma de la humanización habla de que la familia es un aporte más que un enemigo. Muchas veces, previamente a
el paradigma más desde la humanización, más a un modelo más biomédico, hablaban como la familia como una especie como de alguien ajeno, alguien que venía a criticar, alguien que venía a cuestionar un poco el accionar del médico o del equipo de cuidado. Finalmente tenemos que dar cuenta de que son ellos los que conocen a nuestros pacientes. Entonces son ellos los que nos pueden aportar elementos para otorgar mayor confort, para poder compensarlos, sobre todo en las medidas en que se pueda realizar, porque también sabemos de que existen muchas situaciones donde la familia puede ser un gatillante, pero también tener apertura en que la familia sí puede ser un aliado terapéutico. Y algo no menor, y que es lo que estamos más o menos como una idea fuerza de esta presentación, es que tenemos que a veces darnos una mirada a nosotros mismos, ¿ya? Es cuidar al que cuida. Nosotros también somos personas que hemos vivido experiencias de las cuales también tenemos que hablar y que muchas veces al estar en contacto con personas que han vivido experiencias críticas y que han presentado alteraciones en su salud, sobre todo en su salud mental, podemos conectar de manera muy fácil, ¿ya? Entonces hay que ser súper delicados también, tanto en nuestro propio cuidado como también en cómo tratamos a las personas. Entonces, damos cuenta ahora de que humanizar es mucho más que ser amable, ¿ya? Humanizar es ante todo no dañar, sobre todo en lo que es la salud mental. Si vamos a proveer alguna atención, tenemos que respetar los espacios también de nuestros pacientes, tenemos que evitar de aplicar medidas coercitivas, obviamente manteniendo la seguridad de los funcionarios, pero asumiendo de que los pacientes están en una condición de vulnerabilidad en las cuales nosotros debemos cuidar, ¿ya? También muchas veces ocurre, me acuerdo en las experiencias iniciales, cuando uno trabajaba en los servicios de urgencia, encontraba algún personal de salud, por ejemplo, que llegaba un paciente con un intento suicida, y encontraba el personal retando al paciente, no lo haga más, usted no cree en Dios, como todos esos elementos como más asociados a creencias, que finalmente lo que tendían es a culpabilizar también al mismo paciente. Entonces, finalmente, a eso hablamos también con la forma de también dar el concepto de no dañar. Capaz que yo quiera dar un consejo, capaz que yo quiera ayudar, pero también es saber hasta dónde mi consejo puede ser útil en la circunstancia donde está este paciente. Probablemente sea más importante que esté acompañado por un familiar que le pueda prestar el primer apoyo a fin de que el paciente pueda compensarse y ser un aliado para que no presente episodios de agitación, ¿ya? Lo mismo que tiene que ver con que pueda la familia aportar en lo que son las necesidades básicas. Nuestros pacientes de salud mental tienen otro tipo de necesidades. Muchas veces nos dimos cuenta de que los pacientes que estaban hospitalizados en los servicios de urgencia los dejaban en cama y no los hacían caminar, y presentaban eventos adversos producto de eso, por ejemplo, trombosis o otros elementos que nunca dimos cuenta, y es como, pero ¿por qué el paciente no caminaba? No, porque aquí a nivel de seguridad los pacientes no pueden salir de su camilla. En una camilla obviamente dura, sin las medidas de confort necesarias. Pero ese paciente no tiene el concepto de algún dolor físico que lo invalide de movilizarse, ¿ya? Y es un paciente que está cursando, por ejemplo, algún síntoma ansioso, a veces tienen ganas de fumar, entonces finalmente tienen otro tipo de necesidades que también tenemos que aperturarnos un poco a cómo podemos abordar, ¿ya? Y como estábamos refiriendo, esto ya suena como muy repetitivo, pero que pudiéramos ver a la familia como un aliado terapéutico. Es tratar de ver más o menos quién puede ser nuestro hombro que pudiera apoyar para lo que son el responder a las necesidades de los pacientes, ¿ya? No verlos como un enemigo, sino también como un aporte, ¿ya? Muchas veces en los servicios de urgencia vemos a grupos familiares que se centran en las salas de espera, muy angustiados porque no tienen información respecto de la condición de su familiar que está ingresado, y por eso se tornan muchas veces agresivos. Y a veces lo que necesitan, que es un derecho también,
es solamente algo de información. Y a veces incluso ellos mismos ofrecen, hoy yo, por ejemplo, pacientes con trastorno del espectro autista, ¿me entienden? Cuando están sometidos a elementos de luminosidad y ruido, obviamente se pueden descompensar. ¿Y qué mejor tener a alguien que pueda modular sensorialmente a un paciente con esas características, con el fin de que ese paciente no logre agitarse? Entonces también es importante tener esa mirada. Y obviamente es hacernos una mirada a nosotros mismos, ¿ya? Potenciar un poco lo que es la mirada de que nosotros somos seres humanos, que estamos atendiendo vulnerabilidad, pero que también muchas veces nosotros tenemos historias a nuestras espaldas, en nuestras mochilas, y que vamos a atender personas que tienen historias en sus propias mochilas. Entonces a veces conectamos muy fácil con experiencias, y a veces nos llevamos para la casa experiencias. Entonces, lo que tenemos que dar cuenta es que no podemos hablar de esta como rigidez emocional, de que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, ¿ya? Eso ya no está de moda. Lo que está de moda es gestionar nuestras emociones, porque somos seres humanos, ¿ya? Sentimos, nos emocionamos y conectamos. Tenemos que saber cómo podemos gestionarlas. Por ejemplo, bien decían al principio, el hecho de caminar, de poder conversar con gente, de poder leer un libro, de poder cuidar nuestras plantas, nos ayuda a gestionar nuestras propias emociones, ¿ya? También es sostener un liderazgo claro por parte de los equipos, sobre todo en situaciones de crisis, en donde la responsabilidad sea compartida, ¿ya? Es algo fundamental. El liderazgo también es uno de los elementos importantes en el concepto de humanización, ¿ya? No estamos hablando de autoridades, sino también un poco de que el equipo sanitario tiene que moverse en bloque, ¿ya? Y responsabilidades compartidas, por ende, la piedra pesa menos, porque más manos la sostienen. Bueno, y el entrenamiento de competencias técnicas, que es lo que obviamente estamos tratando un poquito de favorecer por medio también de estos webinars, que finalmente en algún minuto ojalá poder tener también otro tipo de experiencias para que todos pudiéramos poder capacitarnos sobre distintas temáticas en relación a lo que es la humanización, primeros apoyos psicológicos, que bien estamos hablando, es algo absolutamente asequible para el personal sanitario, ¿ya? Para las comunidades, para distintas personas. No es necesario estudiar 5 o 6 años, hacer un magíster en psicología o psicoanálisis para poder intervenir, para poder prestar un abrazo, para poder obviamente escuchar al otro de manera activa, ¿ya? Y obviamente, como hablábamos, es atender las medidas dentro de lo posible de nuestras propias necesidades, ¿ya? Entendemos de que efectivamente estamos nosotros tomando este buque o esta mochila del autocuidado. El autocuidado es como una responsabilidad individual. Sin embargo, también tenemos que exponer de que esto es algo que se debe hacer de manera institucional, ¿ya? Ya bien hablaba nuestra colega enfermera en el webinar pasado sobre algunas estrategias o algunos elementos, el engagement, por ejemplo, pero que también las instituciones tienen que hacerse parte respecto de esto, ¿ya? Es el tratarnos también como seres humanos que estamos haciendo un tratamiento en seres humanos. Andrea estaba levantando la mano. Ay, sí. Oye, no, felicitarte, me encantó tu exposición. Y comentar también, cuando tú hablabas de las urgencias, tú te vino a mi memoria, yo sufrí un accidente cuando era chica, súper grave, y bueno, era otra época, pero vino a mi mente todo lo que tú estás comentando. En el fondo, en ese tiempo también era otra circunstancia en el país, pero lo fuerte que fue para mí como niña de 5 años estar viviendo una urgencia y que la verdad el personal de salud no estaba a tono en el sentido de como era todo muy robótico. Entonces, esas experiencias de niño, yo soy dentista ahora, pero esas experiencias de niño a uno le marcan muchísimo para toda la vida, porque el trato como deshumanizado, por ejemplo, nunca llamarte por tu nombre, la niña, ¿no es cierto? La niña se está desangrando.
nunca me preguntaron mi nombre, el médico nunca me preguntó cómo me llamaba. Yo entiendo que era una circunstancia grave, pero en el fondo, qué bueno ir avanzando en eso para uno no cometer los mismos errores y en el fondo cómo puede un simple acto, algo tan sencillo, cambiarle a una persona el curso de la vida, ¿no? O sea, ya sea en una urgencia de salud o en una urgencia dental, por ejemplo, también tú puedes traumatizar a un niño y en el fondo después ya no quiere ir más al dentista, por ejemplo. Son como pequeñas cosas. Absolutamente, soy una de ellas. Me cuesta ir al dentista por eso mismo. ¿Ves? Entonces, Sí. que no tenga que ser labor digamos, del personal que asiste, ¿no es cierto? El tener esta mirada humana, ¿no es cierto? Sino que también del que está liderando o se está haciendo cargo de lo que es la resolución del problema de salud. Exactamente, lo que dice es importantísimo, sobre todo cuando uno es paciente, ahí es cuando uno se da cuenta. Está muy Claro. vulnerable a la mirada del otro, por ejemplo, al conectar emocionalmente con el otro, al que te llamen por el nombre. Por el nombre, claro. No es como estar en la calle caminando, Claro. estar en una situación así es tremenda. Yo también lo viví, hace muy poquito estuve en una unidad de cuidados intensivos y de verdad como que uno estaba con las antenitas muy paradas frente a ese tipo de cosas. Entonces, de Claro, verdad que... y además también el tema que comentabas tú de la infraestructura. O sea, claro, uno está viviendo su urgencia y además está escuchando otras cosas, entonces es como doblemente estresante porque están pasando otras cosas alrededor que obviamente es difícil aislar por un tema de recursos, pero quizás de repente con algún ingenio se pudieran arreglar. De no tener tanta información para una persona que ya está viviendo el peor día de su vida, por así decirlo. Exacto. Muchas gracias. María Marcela Sandoval. Hola, buenas. Hola. Miren, yo me presento, ese es mi nombre. Trabajo en el SAMU de Talcahuano. Soy enfermera. Y claro, me hizo acordarme de muchas cosas. Ya, dentro de todo, el manejo y la contención de los niños. Generalmente muchos se olvidan de esa parte o cuando están en una urgencia crítica o ya pasando por algo, alguna enfermedad muy grave que uno llega al reanimado. Se olvidan que cuando el paciente está consciente tiene miedo, tiene mucho miedo. Y es una de las cosas que trato de hacer, independientemente de todas las cosas que hay que hacer en una reanimación, me trato de acordar de eso, si es que el paciente está consciente. Pero me resulta muy difícil, o más que nada difícil de manejar, porque no es una urgencia en ese sentido, ya es, por ejemplo, los accidentes en pacientes en estado de ebriedad. Generalmente, no sé cómo describirlo con esas palabras tan técnicas, pero son jugosos, son irrespetuosos, son groseros. Y antes, cuando recién empecé a trabajar en esto, era como, ya pues para, pacientes que también, claramente, un paciente grave no lo voy a tratar así, sino que voy a tratar de cómo hacer cosas como para salvar la vida, pero pacientes que están en esa situación me costaba mucho y actualmente todavía me cuesta mucho manejarlo, pero he optado como por guardar más silencio. Si mi paciente está estable y es un ebrio jugoso, trato de mejor no hablarle. No sé si es ¿Y lo cómo, mejor que hago. cómo sería tu estrategia, por ejemplo? O sea, no, porque es una estrategia súper válida, asumiendo que, como bien dices tú, en psicología se habla de la costa de transferencia, por ejemplo. Cuando uno atiende pacientes, que hay cosas que nos generan cosas, ¿ya? O hay conductas del paciente que nos pueden generar situaciones. Y probablemente puede ser que a un colega tuyo, o el TENS que pueda estar, no sé en qué tipo de móvil estás, Somos dos enfermeros. ya, probablemente pueda ser tu partner en ese sentido,
O también, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando nació mi hija, esto es totalmente distinto, pero yo no podía hacer el acompañamiento en la entrega de malas noticias cuando fallecía un niño. Es el saber también, como bien hablábamos, de que también nosotros tenemos límites, no somos superhéroes, yo no veo capas aquí, ¿ya? Entonces el poder también trabajar en equipo en relación a eso, porque probablemente tú tengas otras facilidades u otras, se podría decir, potencialidades que el colega que esté contigo no las tenga. Entonces el trabajo en equipo es fundamental. Y bien tú dices, también trabajo en un servicio de urgencia y generalmente el concepto de viene OH3 cruce, por ejemplo. Oh, ¿Ya? Ese es como el típico concepto que hablamos, o también el HI, ya que estamos tratando un poquito de dejar de hablar eso, porque además es un elemento de bastante riesgo. ¿Ya? A veces nos pasamos un poco de la mano a hablar de pacientes de HI y está cursando un accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es tratar un poco de desmitificar o de empezar a sacar un poco esos elementos conductuales y empezar a ver más allá, porque muchas veces, desde el prejuicio, podemos asumir situaciones muy riesgosas. Entonces, yo creo que ahí cuando hablaba un poco esta imagen que está aquí, es que, claro, estamos centrados en el paciente, pero que también somos un equipo, que estamos apoyando al paciente, ¿ya? Más allá de si es el jugoso o si está con algún consumo activo de drogas, sabemos de que hay un aumento considerable también de uso de sustancias. Es tratar primero, obviamente, que esa es la premisa de todo personal sanitario, la seguridad ante todo, pero también la seguridad emocional. más Les que queríamos... nada, ¿sabes? Sí, cuenta. Por eso mismo empecé a cambiar el tema de que antes era como, ya, pues quédate quieto, ya quédate ahí, no te mováis, ya, pues sí, ya te hablé, ya, el tema era así. Y me di cuenta que como que generaba más, de cierta manera, agresividad de este tipo de pacientes. Entonces como que ya como que me empecé a quedar más callada. Y al final como la que le hablaba lo justo y necesario nomás. ¿Te duele algo? Ya, ¿no te duele nada? Ya, listo. Es un excelente protocolo de contención, la desescalada. Exactamente. Bueno, Es eso tratar de quería generar contar. lo menos posible. No, pero genial, porque eso es lo importante, porque todos tenemos experiencias que nos convoca un poco a poder más o menos expresarlas en estos webinars. ¿Mm? Yo de hecho quería mostrarles el último video, no más, para poder terminar. Yo sé que estamos un poquito tarde, pero también un poco que era como hablar respecto de lo que es la discriminación en salud mental. Entonces no sé si me acompañan a verlo, para poder dar un poquito ya los últimos cierres en relación a esto. Le voy a poner el play, ¿no? Soy hermano, Hermana, tío, hijo, Padre, soy poeta, electricista, soy artista, funcionario, quiero estudiar inglés. soy simpático, Cariñosa, agradable, sociable, soy generoso, muy generoso. Soy todas las cosas buenas que ves. pero hay una cosa que no puedes ver. o no se ve, Algo que no permito que nadie vea. como cuando estoy solo, o con mucha gente. No me puedo levantar de la cama. cuando tengo pensamientos que no quiero tener, Todo se puede volver oscuro. Muy oscuro. Hago cosas como encerrarme en mi habitación. Aislarme viendo la tele. o en internet, Poner música fuerte, pero no muy fuerte. Algo para aliviar este dolor. Para sentirme feliz. para sentir algo, O nada. Porque la enfermedad mental no es un estado de ánimo. o un estado en Facebook, No es algo que pasará. Es una enfermedad. Y no puedo superarla solo. Me sentí abandonado. No aceptado. Confundido. Aislada.
A veces siento que estarías mejor sin mí. Un mundo sin mi presencia. Te cuento todo esto porque necesito apoyo. Y tú eres mi amigo. Esposo, mi jefe, Mi amiga. mi profesor. Tú eres mi vecino. Entonces, por favor, no me juzgues. No me dejes. No me despidas. Por favor, sé paciente conmigo. Quédate conmigo el tiempo que necesites. El hecho de que no se pueda ver no quiere decir que no sea real. Bueno, ese es un video que es bastante emocionante. Yo cada vez que lo veo me emociona, porque finalmente es muchas veces el escuchar, el que no son números, no somos números. Yo creo que nadie está ajeno a padecer algún problema a nivel de salud mental, entonces ante ello tener la oportunidad un poco de poder conversar respecto de esto, de saber de que existen canales de ayuda, también es muy importante. Nuestro presidente ha levantado la mano, por favor, don Claudio. Gracias, Hemos Denise. terminado por aquí. Gracias, mira, quería hacer como un aporte asociado también a lo que comentaba María Marcela, y este tema de estos usuarios estigmatizados, no solamente en la urgencia, sino que en en unidades hospitalarias y no hospitalarias. Yo lo hablo con mis estudiantes al momento de tocar los temas de humanización. Yo siempre digo que hay probablemente que sean los dos casos como de salud mental más estigmatizados en los servicios, sobre todo en el servicio de urgencia. Uno de ellos tiene que ver con los problemas de consumo, ¿no? Con las adicciones, y el otro tiene que ver con los intentos de suicidio, ¿sí? Y ambos se tratan por el servicio de salud y por la sociedad también, como que si el problema fuese de voluntad, ¿no? Como que si la persona que está depresiva o la persona que quiere acabar con su vida, como que si dependiese de su voluntad no seguir adelante, no ser resiliente. Lo mismo con el adicto, ¿no? Con el paciente que tiene problemas de consumo, como que si fuese de voluntad no querer salir del alcoholismo, no querer salir del consumo de cocaína y de muchas otras sustancias. Y algo que ayuda mucho, y yo creo que es algo que a lo mejor probablemente se les enseña a todos en la formación, pero que por estigmas sociales lo olvidamos, es que como lo decían en el video, ¿no? Es una enfermedad, o sea, está hiper comprobado que hay temas hormonales y que en las adicciones hay temas neuronales también, que, que llega un momento en el cual este usuario, ¿cierto?, deja de depender de su voluntad el poder salir de esa situación, ¿sí? Aparte de estar rodeado, como tú lo dijiste en un principio, de distintas determinantes sociales que probablemente favorezcan esa condición. Entonces, y más encima, de estar como padeciendo esta enfermedad, debe soportar, ¿cierto?, de distintas formas el juicio social, incluso de los profesionales de salud, que quienes debiesen ser los que mejores entiendan esta situación. No sé cómo lo ves tú. María, ¿qué responde? Ah, era mi culpa. Claro, pero bueno, generalmente me pasaba en los casos de accidentes de tránsito, que era con pacientes bache tres cruces. Y generalmente era porque yo era la que recibía el paciente, me sentaba en asiento lateral y era la que encargaba de colocar la vía, colocar el resto, manejar de cierta manera el paciente, mientras mi colega que está al lado de la cabecera de la vía aérea se encargaba como todo lo administrativo, los registros, hacer el folio y todas esas cosas.
Y me pasaba solamente, era cuando estos pacientes estiran las manos y pacientes que están inmovilizados, que uno tiene que tratar de cuidarlo, le pregunta lo necesario, porque nosotros es como un protocolar la cosa, es como, te duele algo, lo revisa, tiene alguna lesión, tu examen físico, y si están conscientes, llévate 3 cruces, nos falta que te tratan mal, po. Están curados, los vais a rescatar sobre todo y te tratan mal. Y es como, no, y sácame esto, sácame esto. No, es que no podéis sacártelo. Y tú les tratas de explicar ya después se ponen. Me pasaba que se ponían como agresivos y tirando las manos y como que poco menos y te iban a toquetear, por así decirlo. En ese tirada de mano te pasan a tocar, po. Y a mí en ese entonces, al principio, me pasaba como que me ponía nerviosa y decía, ya, pero deja la mano ahí. Ya, pero quédate quieto, si ya vamos a llegar. Ya, pero, y tú le repetí las indicaciones como que, no, no. Y con el tiempo, al final, aprendí como a quedarme callada. Es como, ya sé que mi paciente está bien, está 8 3 cruces solamente. Tienen que revisar en el hospital. Y listo, me quedaba callada. No Yo es creo que que no es que fuera como algo deshumanizado, decía, ay, un pobre curado nomás que todo un accidente, que igual me tengo que asegurar. Y si mi yo creo paciente que está María, curado, lo que bien hablas no es aprender a quedarse callada, sino que aprendiste a gestionar. ¿Mm? en parte, sí. Sí, es gestionar el saber de que en esa instancia te produce algunas situaciones que pueden ser incómodas para ti, a María Marcela, más que la funcionaria, la R. Entonces, ante ello, el saber de que probablemente una de las estrategias más eficaces que has tenido es gestionar tu emoción y en vez de reaccionar frente a eso, probablemente es disminuir el estímulo hacia el mismo paciente, con el fin de que no se agite más. Entonces, esas son las experiencias que uno va aprendiendo a través de la experiencia, o sea, experiencia aprendiendo a través de la experiencia, es incorporando también, y que son importantes también a veces conversarlas, porque probablemente hay mucha gente, muchos funcionarios que le pasa lo mismo. Y el saber, por ejemplo, de que esa es una estrategia válida, que no es deshumanizada, ojo, sino más bien es el aprender a gestionar, es el saber cuándo tú tienes que hacer un paso al lado y tratar de evitar de agitar más al paciente. Sobre todo en los contextos de consumo activo o H3 cruces que uno dice, o consumo de sustancias. Hay obviamente una hiperreactividad a los estímulos, si hablamos desde ahí. Probablemente esto fue visto desde lo más, desde lo más sentido común que uno pueda decir, pero sí también tiene, obviamente, sus bases teóricas o base neurobiológica. Me acuerdo muchas veces que yo cuando tenía pacientes con abuso de sustancias, que estaban cursando un craving o un síndrome de privación, le dábamos un pedacito de chocolate y llegaba un funcionario, ¡oh, le está dando un chocolate, qué bonito! Eso le va a hacer bien al paciente. Y efectivamente, pero también, ¿por qué? Porque disminuía esa ansiedad por consumir, ¿me entiendes? Entonces también, ojo, esas son importantes las incorporaciones un poco de esas estrategias, así que, excelente. Bueno, yo creo que también hay... ¡Oh, Carolina! ¡Qué participativo es este público! Me encanta. Y hola a todos, a todas, buenas noches. Pucha, aparte de agradecer y encontrar que esta bajada, sobre todo la importancia o elevar la importancia de la salud mental, no es desde el mito, ¿verdad? Desde el tabú, sino que también desde una realidad que nos toca a todos de alguna medida. Me parece súper importante y me quería igual como quedar justamente con lo que hablaban ustedes tres últimos ahí con María Marcela y su situación en especial, en específico, ¿verdad? Que probablemente se traduce a una situación que muchos y muchas, ¿verdad? Pueden vivir dentro, no solamente en urgencias, sino que en atención en general, y que yo creo que incluso, sobre todo aquellos que están recién egresando, ¿verdad? O saliendo, se ven enfrentadas a estas situaciones,
creo que es súper importante también visualizar este tema de la humanización también desde el respeto y desde el compañerismo, como lo hablabas tú, Denise. O sea, eso de poder trabajar, ¿verdad?, en equipo, de que el equipo te está viendo al lado con quien estás trabajando y sabe que es una situación que te está poniendo no solamente incómodo, sino que a lo mejor en riesgo. Bueno, trabajarlo de tal manera, ¿verdad?, de poder contenerse también en el equipo, que exista ese, no solamente ese autocuidado o responsabilidad personal en términos de cómo cuidarnos, sino ese mutuo cuidado en donde somos un equipo y todos de alguna manera es importante apoyarnos, ¿verdad? Y a lo mejor justamente el compañero tendrá, no sé si las herramientas, pero sí quizás esa persona en ese instante, ¿verdad?, no va a tener la misma reacción que, por ejemplo, podría tener con María Marcela. Entonces yo creo que es súper importante también, sobre todo en la formación de los profesionales de la salud, ¿verdad?, visualizar este paradigma de la humanización, no solamente en el trato con el usuario, con el paciente, sino que también con el resto de los profesionales, ¿verdad?, con los colegas, con el equipo, porque no solamente genera un espacio mejor de trabajo, sino que la atención también se ve reflejada